Zoran Mamdani ya amenaza abiertamente con la expropiación de viviendas en Nueva York. Veámoslo. En un reciente discurso aclamado por el auditorio, el alcalde de Nueva York, el socialista Zoran Mamdani, ya amenazó directamente con expropiar viviendas a los caseros negligentes. Escuchémoslo. We will focus on the worst landlords in New York City. When necessary, we will take aggressive legal action to remove negligent owners and property managers. And for buildings that have suffered chronic neglect, we will work to transfer ownership to responsible stewards. Desde España, muchos interpretaron esta advertencia como que Mamdani estaba dispuesto a expropiar edificios vacíos o edificios que habían sido abandonados y que por tanto no están siendo destinados a paliar las necesidades de vivienda que tiene la ciudad de Nueva York. En ese contexto, algunos argumentan, es razonable que Mamdani llegue al extremo de expropiar esos edificios que están ocupando suelo y que no están siendo habitados, porque sólo así se conseguirá aumentar la oferta efectiva de vivienda en la ciudad. Pero en realidad no es ese exactamente el objetivo de la amenaza de Mamdani. Mamdani no acaba de anunciar la expropiación de edificios vacíos. No. Acaba de amenazar a los caseros negligentes, es decir, propietarios que están alquilando sus viviendas a alguien, con expropiárselas precisamente porque desde su punto de vista son negligentes. ¿Y por qué desde la perspectiva de Mamdani son negligentes? Pues porque no están invirtiendo lo suficiente en el mantenimiento de esos edificios, hasta el punto de que la seguridad o la salubridad de los inquilinos que están morando en esos edificios subinvertidos, submantenidos, puede llegar a correr peligro. De hecho, se estima que en Nueva York hay más de 3.600 edificios multifamiliares en esa situación de abandono inversor, edificios cuyos propietarios no reinvierten lo suficiente para mantenerlos en buenas condiciones, una cifra que además se ha más que duplicado durante los últimos 5 años. Por eso Mamdani los llama negligentes y por eso quiere expropiarlos. Pero en realidad deberíamos preguntarnos ¿quién está siendo realmente negligente aquí? Deberíamos preguntarnos por qué los propietarios de estos inmuebles que están siendo alquilados han dejado de invertir en ellos. Y la respuesta hay que buscarla en la llamada Ley de Estabilidad de la Vivienda y Protección del Inquilino del año 2019. Se trata de una ley estatal del estado de Nueva York, no de la ciudad de Nueva York, que afecta a las viviendas en régimen de alquiler regulado. No todas las viviendas, ni mucho menos de la ciudad de Nueva York, están en régimen de alquiler regulado, y esta ley afecta específicamente a estas. Y las afecta en una dirección muy clara. Hasta la aprobación de esa ley, los propietarios de una vivienda de alquiler regulado podían repercutir, en forma de mayores alquileres, el coste de la inversión en mantenimiento o en mejoras que hicieran en su edificio. No solo eso, si se iba un inquilino y entraba otro, podían actualizar libremente los alquileres, aprovechando esa coyuntura para ajustarlos en función de la inversión que hubiesen acometido previamente en ese edificio. Pues bien, a partir de la aprobación de esta ley, los propietarios de inmuebles en régimen de alquiler regulado ya no pueden hacer nada de ello. Si inviertes en el mantenimiento o en la mejora del edificio, no puedes repercutirlo sobre el inquilino. Y si se marcha un inquilino y entra otro, tampoco puedes actualizar libremente el alquiler que le estás cobrando. Y por eso, desde el año 2019, muchos propietarios de viviendas en régimen de alquiler regulado se han limitado a dejar de reinvertir en ellas, porque con el alquiler que perciben no cubren los costes de reinversión en mantenimiento y mejora. De ahí que la calidad de esos edificios se haya ido deteriorando con el paso de los años. No por casualidad, la inmensa mayoría de problemas de subinversión
se concentran en viviendas en régimen de alquiler regulado y no en las viviendas que no tienen el alquiler regulado, es decir, que tienen el alquiler libre y donde, por tanto, el propietario puede invertir en mantener y mejorar su inmueble, repercutiendo proporcionalmente ese coste sobre el inquilino. Si es que al final es muy sencillo, ¿por qué al propietario de un inmueble le va a interesar incluso económicamente que éste se deteriore y que por tanto pierda su valor de mercado? Porque un edificio deteriorado pierde valor de mercado, tiene menor valor económico. Pues la única razón por la que le puede interesar es que no sea capaz de recuperar el coste de la reinversión en mantenimiento. Y no eres capaz de recuperarlo si no puedes repercutirlo, al menos en parte, sobre las rentas que ese inmueble genera en forma de alquileres. Si la inversión en mantenimiento tiene un retorno negativo por la regulación aprobada por el Estado de Nueva York, pues entonces, claro, lo que tienes es menos inversión en mantenimiento y por tanto deterioro de los inmuebles. Querías proteger al inquilino en contra de las subidas de alquileres y lo que no han tenido es subidas del alquiler, desde luego, pero sí un deterioro generalizado y en algunos casos muy grave de la vivienda que habitan. Daos cuenta, por tanto, de la secuencia. Las administraciones públicas aprueban negligentemente una ley que incentiva la subinversión en vivienda en régimen de alquiler regulado, y cuando se materializan las consecuencias que estaban implícitas en la estructura de incentivos que establecía esa ley, entonces los políticos que han aprobado o que han apoyado esa ley colocan el grito en el cielo, culpan a otros de las consecuencias de su ley, a los propietarios negligentes de vivienda, y anuncian una ronda de expropiaciones masivas para reparar con nuevas intervenciones las desastrosas consecuencias que han generado con intervenciones previas. La secuencia os sonará porque es exactamente la misma que se ha seguido en España con la famosa ley de la vivienda. Aprobamos una ley supuestamente para volver el alquiler más accesible y lo que hacemos es destrozar el mercado de la vivienda y en particular el mercado del alquiler residencial. Y luego, en lugar de dar marcha atrás, en lugar de rectificar y decir esta ley no ha servido, probemos otra cosa, se empecinan en avanzar todavía más por la senda intervencionista que solo va a dificultar aún más el acceso a una vivienda a centenares de miles de personas. Porque el problema tanto en Nueva York como en España es la falta de vivienda asequible. Tenemos que aumentar la oferta de vivienda a un coste mucho menor por vivienda construida. Y ambos factores, tanto la obstrucción al aumento de la oferta, cuanto la obstrucción a construir de manera más barata, se hallan tremendamente afectados, influidos por las regulaciones inmobiliarias, en materia de suelo o en materia de urbanismo, que han aprobado y que siguen promoviendo los políticos. Ahora bien, ¿de verdad pensáis que a los políticos, especialmente a los políticos con una visión muy intervencionista, que abogan por una expansión del poder del Estado sobre nuestras vidas, como es el caso claro del socialista Zoran Mamdani, ¿de verdad pensáis que a los políticos no resolver estos problemas, sino incluso agravarlos, les preocupa lo más mínimo? Fijaos en cómo ahora Zoran Mamdani parece tener la legitimidad ante las masas para expropiar viviendas, es decir, para soliviantar el derecho de propiedad dentro de la ciudad de Nueva York. Provoco un desastre, culpo a otros de ese desastre y consigo más poder sobre los ciudadanos. Que sí, que si uno pensara que Mamdani u otros políticos están genuinamente preocupados por el acceso a la vivienda de los ciudadanos, pues desde luego que aprueben una ley y que ésta genere consecuencias contrarias a ese objetivo, eso debería preocuparles. Queríamos abaratar el acceso a la vivienda y lo que estamos haciendo es empeorar la calidad de la vivienda existente y dificultar que otras personas encuentren nuevas viviendas. Pero si tu objetivo no es realmente ese, y recordad que el objetivo fundamental de un político es el poder, si eso es meramente una fachada retórica
para embelesar a las masas y conseguir alcanzar el poder, si tu objetivo no es ese, sino tener más herramientas de control sobre los ciudadanos a través de las administraciones públicas, desde luego toda esta secuencia les sale perfectamente, encaja al dedillo con sus planes estatalizadores de la sociedad, porque al final es lo que están consiguiendo, generan problemas y en lugar de que esos problemas les vuelvan a ellos como un boomerang, les vuelven con el regalo de más poder para ellos. Y por eso es esencial denunciar públicamente sus mentiras y por eso cada vez más de estos políticos intentan que otros no les destapen sus mentiras. ¿Cómo? Pues defendiendo un control de las redes sociales para que no se difundan bulos a través de ellas. Porque para esos políticos, los bulos son todos aquellos relatos y todas aquellas argumentaciones que les desmontan el chiringuito empobrecedor y estatalizador que pretenden imponer sobre los ciudadanos. Los bulos para ellos es que les derriben su careta de propagandista, como en este caso sucede con Zoran Mamdani, porque los negligentes no son los inversores inmobiliarios, los negligentes que han destrozado la ciudad de Nueva York son sus políticos.